Buenas tardes, Buenas tardes, licenciado. licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Nos habíamos quedado en el inciso F. Cuando el trabajador deje de asistir sin permiso del patrono o sin causa justificada durante 2 días laborales completos y consecutivos o durante 6 medios días laborales en el mismo mes calendario, la justificación de inasistencia la debe hacer al momento de regresar a su trabajo, si no lo hubiera hecho antes. Entonces, por favor, 2 días en un mes calendario es motivo para que nos despidan sin derecho a indemnización. 6 medios días en un mismo mes calendario es motivo para que nos despidan. Entonces, estas son normas que nosotros los trabajadores debemos de cumplir. Inciso G. Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Este es uno de los párrafos. Significa que, por ejemplo, si nosotros trabajamos en la construcción, el uso del casco, el uso del zapato, bota, no sé, el zapato, la vestimenta, si trabajamos en un laboratorio, en tantos lugares donde verdaderamente nosotros tenemos la obligación, por supuesto, de tomar todas las medidas. En el segundo caso, en el G, o cuando el trabajador se niegue en igual forma a acatar las normas o instrucciones que el patrono o los representantes en la dirección de los trabajos le indiquen con claridad para obtener una mayor eficacia y rendimiento en sus labores. Esos son los casos donde el patrono nos puede despedir sin responsabilidad de su parte. Vamos al siguiente inciso. Cuando infrinja cualquiera de las provisiones contenidas en el 64, cualquiera, o del reglamento interior de trabajo debidamente aprobado, después de que el patrono lo aperciba una vez por escrito, no será necesario el apercibimiento en caso de embriaguez, cuando como consecuencia de ella se ponga en peligro la vida o la seguridad de las personas o los bienes del patrón. En caso de embriaguez, con estas circunstancias, no hay necesidad de apercibimiento. En el primer caso, las provisiones están establecidas en el 64 y también las que indique el reglamento interior de trabajo. ¿Sí? El reglamento interior de trabajo. Por supuesto, si no hay reglamento interior de trabajo, uno de los requisitos es que existan más de 10 trabajadores. Y en ese caso es obligado, como regla general, tener el reglamento interior de trabajo. No será necesario, entonces, en el caso de embriaguez. Normalmente primero viene la amonestación en privado, la amonestación por escrito, la suspensión por 8 días nada más, y eso creo que lo tengo en el artículo 60, ¿ven? Del Código de Trabajo. No lo pueden suspender más de 8 días sin goce de salario. El siguiente inciso. Cuando el trabajador, al celebrar el contrato, haya inducido en error al patrono, pretendiendo tener cualidades, condiciones o conocimientos que evidentemente no posee. Esa es una. Imagínense que ya que yo soy electricista y al final no tengo ninguna condición, ningún conocimiento, ninguna cualidad para ser electricista. O presentándole referencias o atestados personales cuya falsedad o sea, el patrono, luego compruebe. O ejecutando su trabajo en forma que demuestre claramente su incapacidad en la realización de las labores para las cuales haya sido contratado. En esos casos, el patrono tiene la libertad de despedirnos sin derecho a indemnización. No se les olvide que aquí solo estamos discutiendo la indemnización. Hay prestaciones que son irrenunciables, pero la indemnización es la que estamos discutiendo en este caso. Luego, cuando el trabajador sufra la pena de arresto mayor o se le imponga prisión correccional
por sentencia ejecutoriada. Ya que esté la sentencia ejecutoriada y que uno tiene que hacer condena, pues ahí procede el despido sin responsabilidad para el patrón. Cuando el trabajador incurra en otra falta grave a las obligaciones que le impone el contrato. Es entendido que el despido siempre que el despido se funde en un hecho sancionado también por leyes penales, queda a salvo el derecho del patrono para entablar las acciones correspondientes ante las autoridades penales. Bueno, ya vemos, estas son las reglas general. 77. Causas por las que yo cometo un trabajador y el patrono me despide de forma directa, sin responsabilidad de su parte, sin que me tenga que pagar indemnización. Pero hay trabajos específicos donde, aparte de estas que contiene el artículo 77, tiene sus adicionales. Por ejemplo, el artículo 166 se refiere al trabajo de casa particular o trabajo doméstico. Son también justas causas para que el patrono ponga término al contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte, la falta de respeto o maltrato notorio del trabajador doméstico para las personas que habitan la casa donde presta sus servicios. Ese es un caso. La falta de respeto o el maltrato notorio. Segundo caso, la desidia manifiesta de esto, sea el trabajador doméstico, en el cumplimiento de sus obligaciones. Desidia, la falta de interés que podamos tener, esa es la desidia. Es un motivo para que nos despida sin responsabilidad para el patrón, causas imputables a nosotros. En el trabajo del transporte, claro, ese es un trabajo muy especial. Acuérdense que estamos hablando de transporte de pasajeros o de carga. Los trabajadores del transporte, los que no podrán ser trabajadores del transporte, los que no posean edad, acuérdese que dependiendo la licencia que usted tenga, inclusive va a ser la experiencia que vaya a tener, determinante la edad en el transporte. Los conocimientos técnicos, vean qué interesante, las aptitudes físicas y psicológicas que determinan la ley o los reglamentos. Son también causas justas para que el patrono dé por terminado los contratos de estos trabajadores la infracción, la prohibición que indique el artículo 64, inciso E, que se refiere a la embriaguez. Y 2, la falta notoria del respeto que se debe a los pasajeros. Ahí, pues más que todo con los ayudantes, bastante complicado. Pero ese es el motivo para que el patrón los dé por despedidos sin responsabilidad de su parte. Eso significa sin derecho a indemnización, pero sí a las irrenunciables. Trabajo de aprendizaje. Artículo 173 del Código de Trabajo. El patrono puede despedir sin responsabilidad de su parte al aprendiz que adolezca de incapacidad manifiesta para el arte, profesión o oficio de que se trata. Por supuesto, si no tenemos ninguna actitud, no tenemos ni el más mínimo interés, pues el patrón está facultado para ponerle fin a nuestro contrato sin nosotros tener derecho a indemnización. Artículo 181. Trabajo del mar y las vías navegables. Ya hemos hablado que a este tipo de contrato individual de trabajo se le llama contrato de embarco. Son causas justas que facultan al patrono a dar por terminados los contratos de embarco, además de las que enumera el artículo 77, las siguientes. La violación o desobediencia voluntaria y manifiesta de las órdenes que dé el capitán en uso de sus atribuciones.
el abandono de la guardia de la nave, la falta de respeto a los pasajeros y, por supuesto, la violación al artículo 64, inciso C, que se refiere a la embriaguez. Estas son otras causas adicionales en trabajos específicos. Pero ya vimos entonces por qué causas un patrón no nos puede despedir sin que nosotros tengamos derecho a indemnización. Pero ¿qué efectos produce el despido directo cuando el patrón no me despide? Artículo 78 del Código de Trabajo. La terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias causas enumeradas en el artículo anterior, o sea, el artículo 77, sufre efectos desde que el patrón lo comunique por escrito al trabajador, indicándole la causa del despido y el trabajador, cese efectivamente sus labores. Escuchen, pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que pruebe la justa causa en que fundó su despido. Si el patrono no prueba dicha causa, deberá pagar al trabajador a indemnización según este código le pueda corresponder. Yo quisiera que antes de continuar alguien me viera la ley del aguinaldo, que es el decreto 7678 en su artículo número 9. Y quisiera que alguien me viera también el decreto 42-49 que corresponde a la ley de bonificación anual para el sector privado y público, el famoso bono 14, en su artículo número 4. Y quiero que si tiene su código, me anote, por favor, en este artículo 78, en el inciso A, que debemos de incorporar a ese mes de salario también la sexta parte que corresponde al aguinaldo y la sexta parte que corresponde al bono 14. Si alguien lo tiene, por favor, lo vamos a leer, y si no, aquí me quedo esperando para que me hagan el favor de buscarlo. Licenciado, perdone, ¿sería la ley reguladora? Sí, de la 78. Sí, tengo acá el artículo número 9. Léamelo, por favor, léelo, por favor. Sería artículo número 9 para el cálculo de la indemnización a que se refiere el artículo 82 del Código de Trabajo. Se debe tomar en cuenta el monto de aguinaldo devengado por el trabajador de que se trate, en la proporción correspondiente a 6 meses de servicios o por el tiempo trabajado si los servicios no llegaren a 6 meses. Bueno, ahí estamos bien claritos, ¿va? 6 meses, la sexta parte. Veamos qué dice el 42-49 en su artículo número 4. ¿Quién me hace el favor de buscarlo? Perdón, el artículo que dijo. 42-92 es la ley de bonificación. Estamos bien, 42-92, el decreto. Artículo número 4. Decreto 40. No tengo el dice decreto 4292, artículo 4. 42-92. ¿Ese es? ¿O el 42-49? Y busca el artículo 4.
Ajá. Ah, dice, para el cálculo de la indemnización, ¿a qué se refiere? ¿Sí es ese? Sí, ese es. Ah, ¿sigo leyendo? Por favor. Ok. Para el cálculo de indemnización a que se refiere el artículo 82 del Código de Trabajo, se debe tener en cuenta el monto de la bonificación anual devengado por el trabajador en la proporción correspondiente a 6 meses de servicios o por el tiempo trabajado si éste fuera menor de 6 meses. Ahí estamos entonces. Luego ustedes van a escuchar, por ejemplo, pues hay unos profesores de la facultad que tienen sus libros, que tienen sus apuntes, que tienen su anotación, y ellos agregan, y van a escuchar eso donde dice, y la 12ª parte. O sea, dice un mes de salario más la 12ª parte, que es la 6ª parte del aguinaldo y la 6ª parte de la obligación para el sector privado y público, el famoso bono 14. Entonces ya estamos. Si el patrón no lo logra cumplir a nosotros, o no nos logra probar que fue un despido directo, que la causal realmente nosotros la cometimos, si no logra probar eso, nos va a pagar la indemnización más daños y perjuicios. Entonces dice, a título de daños y perjuicios, los salarios que el trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta el pago de su indemnización, hasta un máximo de 12 meses de salario y las costas judiciales. Esa es una reforma, ¿eh? Anteriormente no se cobraban costas, ahora ya se cobran costas en juicios. Pero para que nos quede claro el indubio operario, para que nos quede claro la pirámide de Kelsen, que no es aplicable en materia laboral. No importa si es una ley ordinaria o la Constitución política. Veamos qué dice el 102, inciso S, de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es un artículo que quedó en el olvido, porque este artículo 78 ya superó lo que indicaba a favor de la clase trabajadora. Por favor, si alguien lo tiene a la mano. Dime, Álvaro. Artículo 102, inciso S, ¿verdad? Sí. Muy bien. Si el empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar al trabajador a título de daños y perjuicios un mes de salario si el juicio se ventila en una instancia, 2 meses de salario en caso de apelación de la sentencia, y si el proceso durare en su trámite más de 2 meses, deberá pagar el 50% del salario del trabajador por cada mes que excediere el trámite de ese plazo, hasta un máximo, en este caso, de 6 meses. Bueno, si se dan cuenta, para la lectura que dio Álvaro, ya fue superado. La norma aplicable es el 78 porque más beneficia al trabajador. ¿Estamos? Artículo 82. El artículo 82 habla exactamente de la indemnización. ¿Qué es lo que dice el 82? Que vamos a tener en parte a los últimos 6 meses, nos van a pagar nuestra indemnización, que equivale a un mes de salario por cada año laborado. Y el 82 también quiero que me agreguen el 9 del 78, del 76-78, y que me agreguen el 4 del 42, ¿qué es? 92, ¿va? Así es, Gabriela, 92. Ahorita le confirmo, Lick, es que no pueden ser el micro. Va. Es el 4292, decreto 4292. 42-92. Uh-huh. Tal vez alguien lo escribe para que nos quede anotado, por favor. Mientras alguien lo escribe, vamos a ver quién me apoya ahí con el artículo 82. Este artículo 82 es bien complicado, ¿eh? Quiero decirles que esa es la base legal donde el patrono, y tal vez alguien, ¿quién me leyó el otro? Para que me haga favor de agregarme el 9 del 76-78. Bueno, este artículo 82, aparte que estamos hablando, que la indemnización es por cada año trabajado, nos corresponde un mes de salario.
¿Cómo se va a calcular? De acuerdo a los últimos 6 meses. Pero lo complicado, gracias Brenda, lo complicado de este artículo es de que es la base legal, que cuando se paga Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el patrono toma como base para no pagar la indemnización cuando usted se va a jubilar por el programa de IBS, por el programa de vejez. Este es sumamente interesante porque esto va a perjudicar enormemente al trabajador. Esta es la base legal hoy. Yo sigo discutiendo y primeramente Dios estamos buscando de que un día nos hagan caso algunas o que nos escuchen algunas personas para buscar nosotros efectivamente que esta indemnización, esta jubilación del IBS es un programa primero de previsión social. Segundo, es una institución diferente a la indemnización. ¿Por qué? Porque en el Seguro Social también nosotros los trabajadores hacemos un aporte al programa de IBS, o sea, no solo al patrono, y son aportes exactamente para programas de jubilación, no programas que van a cubrir lo relativo a la prestación, a lo relativo a la indemnización, pero es la base legal que tienen los patronos para no pagar indemnización cuando usted se retira. Por favor, artículo 82. Dímelo, Maura o Alba. Buenas tardes, Lic. Artículo 82, Código de Trabajo. Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye una vez transcurrido el periodo de prueba, por razón de despido injustificado del trabajador o por alguna de las causas previstas en el artículo 79, el patrono debe pagar a este una indemnización por tiempo servido equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos. Y si los servicios no alcanzan un año, en forma proporcional al plazo trabajado. Para los efectos del cómputo de servicios continuos, se debe tomar en cuenta la fecha en que se haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que ésta sea. La indemnización por tiempo servido se rige además por estas reglas. A. Su importe no puede ser objeto de compensación, venta o cesión, ni puede ser embargado, salvo a los términos del artículo 97. Espérate un ratito, Maura. Ya vieron, póngale atención a esto. La indemnización no puede ser objeto de compensación. No es que si yo le digo al patrón no te voy a pagar la indemnización porque ahí me la voy a cobrar. No se puede. No puede ser sujeto tampoco a venta o a cesión. No puede ser embargado. Salvo por alimentos, artículo 97, ¿verdad? Por alimentos sí se lo puede embargar. ¿Saben por qué le digo esto? Porque usted como abogado tiene que analizar, porque ha visto los abusos que se han dado, que la indemnización, si usted perdió alguna responsabilidad económica con el patrón, no quiere cobrarse con la indemnización. De hecho, he visto que hay cláusulas en los bancos donde precisamente bueno, entonces no escúchamela. Bueno, vamos a ver, ahí me dicen ustedes si no se escucha. Sí, se escucha, Lic. Bueno. Ahora sí, Lic. Entonces, ¿Se escucha? Gracias. Bueno, todo lo que yo les quería manifestar es que el inciso A es bien valioso para que no se nos olvide jamás. Continuamos, Maura. Inciso B. Su importe debe calcularse tomando como base el promedio de los salarios devengados por el trabajador durante los últimos 6 meses que tengan de vigencia el contrato, o el tiempo que haya trabajado si no se ha ajustado dicho término. C. La continuidad del trabajo no se interrumpe por enfermedad, vacaciones, licencias, huelga legal u otras causas análogas que según este código suspenden y no terminan el contrato de trabajo. Inciso D.
Es nula ipso jure la cláusula del contrato que tienda a interrumpir la continuidad de los servicios prestados o por prestarse. El patrono que despida a un trabajador por causa de enfermedad o invalidez permanente o vejez no está obligado a satisfacer dicha indemnización siempre que el asalariado de que se trate esté protegido por los beneficios correlativos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y quede devengado desde el momento mismo de la cesación del contrato una pensión de invalidez, enfermedad o vejez, cuyo valor actuarial sería equivalente o mayor a la expresada indemnización por tiempo servido. Si la pensión que cubra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social fuere menor según su valor actuarial, que conforme la expectativa de vida del trabajador determine dicho instituto, el patrono queda obligado únicamente a cubrirle la diferencia. Sí, seguimos. Si no gozare de dicha protección, el patrono queda obligado a pagar al trabajador la indemnización por tiempo servido que le corresponda. El trabajador que por enfermedad o invalidez permanentes o por vejez se vea imposibilitado de continuar en el desempeño de las atribuciones de su cargo y por cualquiera de estas circunstancias que debe justificar previamente se retire, tiene derecho a que el patrono le cubra el 50% de la indemnización prevista en este artículo, siempre que no goce de los beneficios correlativos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero sí disfrutándolos, únicamente le reconoce una pensión cuyo valor actuarial sería menor que la que le correspondería conforme a la regla inmediatamente anterior. De acuerdo con la expectativa de vida que para dicho trabajador fije el indicado instituto, el patrono solo está obligado a cubrirle en el acto del retiro la diferencia que resulte para completar la indemnización. En el caso de que la pensión que fije el trabajador del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sea superior o igual a la indemnización indicada en este párrafo, según las normas expresadas, el patrono no tiene obligación alguna. Bueno, estamos entonces. Ya hablamos eso así. Ahora vamos con el despido indirecto. Ya hablamos del despido directo y sus efectos. Ahora hablamos del despido indirecto cuando nosotros trabajadores nos damos por despedidos. Entonces en el artículo 79 vamos a encontrarlo y en el artículo 80, es más, en el 80 vamos a encontrar no solo los efectos, sino exactamente por qué le llamamos despido indirecto al artículo 79. Ahí está su base legal. Artículo 79. Son causas que facultan al trabajador dar por terminado su contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Cuando el patrono no le paga el salario completo que le corresponda. Ese es un motivo para darnos por despedidos. En fecha y lugar convenidos o acostumbrados. Quedan a salvo las deducciones autorizadas por la ley. Ese es el primer caso. Vamos al siguiente. Cuando el patrono incurra durante el trabajo a la falta de probidad y honradez. Vean qué interesante. Que falte durante el trabajo a la falta de probidad o honradez. O se conduzca, nosotros a eso te se conduzca, o se conduzca abiertamente inmoral, o acuda a la injuria, a la calumnia y a la vía de hecho contra el trabajador. Cuando el patrono directamente o uno de sus parientes, un dependiente suyo o una de las personas que vivan en su casa, cometa con su autorización o tolerancia alguno de los actos enumerados en el inciso anterior: calumnia, injuria, vías de hecho, falta de probidad y falta de honradez.
Cuando el patrón o su representante en la dirección de las labores acuda a la injuria, a la calumnia, a las vías de hecho contra el trabajador, fuera del lugar donde se ejecutan las labores y en horas que no sean de trabajo, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que como consecuencia de ellos se haga imposible la convivencia y armonía en el cumplimiento del contrato. F. Cuando el patrono, un miembro de su familia o su representante en la dirección de labores u otro trabajo esté atacado con alguna enfermedad contagiosa, siempre que el trabajador deba permanecer en contacto inmediato con la persona de que se trate. También es un motivo para que nosotros nos podamos dar por despedido. Cuando exista peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carácter de condiciones higiénicas en el lugar de trabajo, por excesiva insalubridad de la región o porque el patrono no cumpla con las medidas de prevención y seguridad que las disposiciones legales establezcan. Es otro motivo para darnos por despedir. Cuando el patrono se comprometa, cuando el patrono comprometa con su imprudencia o descuido, un descuido inexcusable, la seguridad del lugar donde se realizan las labores o de las personas que ahí se encuentran. Cuando el patrono viole alguna de las provisiones contenidas en el artículo 66. Vean por qué causa nosotros por dar por despedir. Cuando el patrono o su representante en la dirección de las labores traslade al trabajador a un puesto de menor categoría y con menos sueldo, o le altere fundamental o permanentemente cualquiera de sus condiciones de trabajo, no damos por despedidos en ese caso. Sin embargo, en el caso de que el trabajador hubiere ascendido a un cargo que comprenda funciones diferentes a las desempeñadas por el interesado en el cargo anterior, el patrono dentro del periodo de prueba, que en el ascenso en la iniciativa privada también son de 2 meses, puede volverlo a su cargo original. O sea, no lo va a despedir, no va a tener su contrato de trabajo, sino lo regresa a sus funciones. Acuérdese que fue ascendido, tiene 2 meses de prueba, y si no, pues el patrón lo regresa a su trabajo original. Si establece la manifiesta incompetencia de éste en el desempeño del puesto al que fue promovido, cuando el ascenso o aumento de salario se hiciere en forma temporal, en virtud de las circunstancias calificadas, el patrono tampoco incurre en responsabilidad al volver al trabajador a sus condiciones originales. Vean qué interesante. Primero que está hablando del ascenso. Tiene 2 meses de prueba. Si en esos 2 meses de prueba, pues definitivamente no damos nosotros la talla, no cumplimos a cabalidad con las expectativas del nuevo trabajo, el patrón no debe regresarnos a nuestro cargo original. Pero se dio el ascenso, fue parte de la política de la empresa. Le dijeron a Maura, te vamos a ascender, Maura. Diferente sería que le dijeran a Maura, vas a cubrir temporalmente el cargo que dejó Patricia. En ese caso, Maura, ellos te pueden regresar a tu trabajo original sin ninguna responsabilidad. En el segundo caso, solo te pueden regresar en el periodo de prueba. De lo contrario, ya te quedarías con tu trabajo inicial. Pero si te cambian de categoría en el trabajo, si te reducen el sueldo o te alteren fundamental o permanente cualquier condición de trabajo, también te puede dar por despedida. Cuando el patrono incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato, la regla que contiene el párrafo final del artículo 77 rige también a favor de los trabajadores.
Sí, que ya lo vimos allá, las sanciones penales, si hay comisión de delito por el patrón, el derecho que tenemos a poderlo denunciar y todo lo demás. ¿Qué efectos produce el despido indirecto cuando Maura trabajadora se da por despedida? ¿Qué efectos produce? La terminación del contrato, conforme a uno o a varias causas enumeradas en el artículo anterior, en el 79, constitutivas de despido indirecto. Miren, aquí está su base legal. Aquí dice que el 77 es un despido indirecto. Lo dice la ley. Surte efecto desde que el trabajador le comunique al patrono. Le tenemos que comunicar. Debiendo aquel, en este caso, cesar inmediata y efectivamente el desempeño de su cargo. Maura le notifica a Patricia que definitivamente le cambió las condiciones de trabajo o cometió alguna de los numerales que leímos, los excesos que leímos, y le dice a Patricia: a partir de hoy usted es mi patrona, pero yo me voy por despedida en virtud que usted cometió tal y que violentó tal norma contenida en el artículo 79 del Código de Trabajo. Escuchen esto, que también es importante. El tiempo que se utiliza en la entrega del cargo no se considera comprendido dentro de la relación laboral. Maura, el tiempo que tú te lleves para entregar el cargo no se considera relación laboral, pero el patrono debe remunerarlo al trabajador de acuerdo al salario que éste le corresponde. En el supuesto anterior, el patrono goza del derecho de emplazar ante los tribunales de trabajo y previsión social y antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de probarle que abandonó sus labores sin justa causa. Si el patrono prueba esto último, en los casos de los contratos por tiempo indefinido, debe el trabajador pagarle el importe del preaviso y los daños y perjuicios que le haya ocasionado, según estimación prudencial que deben hacer dichos tribunales. Si se trata de contratos a plazo fijo o hora determinada, el trabajador debe satisfacer las prestaciones que indique el artículo 84. El artículo 84, cuando vimos aquello de que dependiendo del tiempo de trabajar, con esa antelación usted tiene que hacer sus renuncias. El trabajador que se dé por despedido en forma indirecta goza asimismo de demandar al patrono antes de que transcurra el término de prescripción al pago de indemnización y demás prestaciones legales que procedan. Entonces, ¿qué efecto vamos a tener? Bueno, el efecto que vamos a tener es, primero, que tenemos derecho a demandar al patrono para que nos paguen la indemnización y las prestaciones laborales. También tiene como efecto el derecho que tiene el patrono de emplazarnos, de demandarnos, para que probemos que el despido realmente fue un despido indirecto porque él incumplió, por ejemplo, el pago de salario. Y si él logra probar que no fue así, definitivamente nos quedamos como abandono del cargo y no hay ninguna responsabilidad para el patrono en cuanto a la indemnización, pero sí tiene el derecho de exigirnos la cuota que corresponde o el porcentaje que corresponde en relación al preaviso, aquel aviso que teníamos que dar, y en su caso también si hubiere daños y perjuicios. Aparte de ese importe, los daños y perjuicios si los hubiéramos ocasionado. Esos son los efectos de un despido indirecto. Entonces ya terminamos con esto. Cuando es imputable, la terminación del contrato es imputable a una de las partes, ya sea patrono o ya sea trabajador. Estos artículos 77 y 79 los van a ver el resto de su vida como estudiantes y como próximos abogados y notarios, mayormente si ejercen el derecho del trabajo. Nunca quiero que se les olvide
el despido directo y el despido indirecto. Y si en aquel entonces le entra duda, lea esos dos artículos y lea los efectos del 79, del 78 y el 80, y ahí va a encontrar exactamente estas definiciones de despido directo y despido indirecto. Ahora, ¿por qué terminan los contratos también? Por disposición de la ley, ¿sí? Y por disposición de la ley, ¿por qué terminan? Bueno, el de plazo fijo, fijamos un plazo, obra determinada, ahí terminan definitivamente por mandato de la ley. Y ya se dan cuenta que en ambos casos dice que no puede ser de 60 días. Por causas legalmente expresadas o estipuladas en el contrato. Pero sí podríamos nosotros haber anotado que, por ejemplo, imagínense que sea un interinato. Usted sabe que cuando regrese el titular, ahí va a terminar el contrato por disposición del contrato de trabajo que usted mismo firmó con el patrón. Y por último, efectos de la terminación de un contrato a plazo fijo y obra terminada sin justa causa. En ejemplos que vamos a ver, en el artículo 86, incisos A y B, dice: el contrato de trabajo termina sin responsabilidad para las partes por alguna de las siguientes causas: advenimiento del plazo, los contratos a plazo fijo, o sea, vencimiento del plazo fijo, por conclusión de la obra determinada y por causas legalmente expresadas o estipuladas en el contrato. En el artículo 178, que ya estamos hablando de regímenes especiales, también dice en el 178, el famoso, primero y último párrafo, el famoso contrato de embarco, que es aquel contrato individual de trabajo que se celebra en el régimen especial, los regímenes especiales de la gente de mar, o sea, los trabajadores en el mar y las vías navegables. Dice el artículo 178. El contrato de embarco puede celebrarse por tiempo indefinido, pero también puede ser a plazo fijo o por viaje. Vean, estamos hablando que estos terminan por disposición de la ley. Yo únicamente les subrayé a plazo fijo o por viaje. A plazo fijo cuando se vence el plazo, y por viaje cuando pues, usted lo pactó. Y si no lo pactó, ¿cuándo termina el viaje? Aquí está estipulado en lo que yo les subrayé. En caso de duda acerca de la duración del contrato de embarco, debe entenderse que concluye al terminar el viaje de ida y regreso al puerto de salida. Entonces, aquí terminan estos contratos de trabajo por disposición de la ley. Artículo 171, trabajo de aprendizaje, dice lo siguiente: el contrato de aprendizaje solo puede estipularse a plazo fijo. Y vean, ese artículo es interesante porque dice que en todo caso va a ser la Inspección General de Trabajo quien va a indicar cuándo termina, pero no es por tiempo indefinido, es por disposición de la ley. Artículo 171. El contrato de aprendizaje solo puede estipularse a plazo fijo y debe determinarse la duración de la enseñanza y su desarrollo gradual, así como el monto de la retribución que corresponda al aprendiz en cada grado o periodo de la misma. La Inspección General de Trabajo debe vigilar porque todo contrato de aprendizaje dure únicamente el tiempo que a su juicio sea necesario, tomando en cuenta la edad del aprendiz, la clase, método de enseñanza y la naturaleza del trabajo. Todos se dan cuenta, es por disposición de la ley. Y en este caso, pues está claro que solo puede ser a plazo fijo. Efectos de terminación de los contratos a plazo fijo y obra determinada sin justa causa. Estos son aquellos que terminan antes del plazo estipulado, ¿sí? Artículo 84.
¿Quién nos hace favor de leer? Maura. Maura Valenzuela. ¿Alguien más se nos puede apoyar? Álvaro. Muy bien, licenciado. Artículo 84. En los contratos a plazo fijo y para ejecución de obra determinada, cada una de las partes puede ponerles término, sin justa causa, antes del advenimiento de plazo o de la conclusión de la obra, pagando a la otra los daños y perjuicios correspondientes, a juicio de un inspector de trabajo, o si ya ha surgido litigio, a juicio de los tribunales de trabajo y previsión social. Si la terminación prematura del contrato ha sido decretada por el patrono, los daños y perjuicios que éste debe de pagar al trabajador no pueden ser inferiores a un día de salario por cada mes de trabajo continuo ejecutado, o fracción de tiempo menor. Si no se ha ajustado dicho término, este mínimo de daños y perjuicios debe ser satisfecho en el momento mismo de la cesación del contrato y es deducible del mayor importe de daños y perjuicios que posteriormente puedan determinar las autoridades de trabajo. Bueno, regla general. Estamos hablando del contrato a plazo fijo o de obra determinada, que se recuerdan que son contratos excepcionales. Son excepcionales. La naturaleza en Guatemala es que todo trabajo debe ser por tiempo indefinido. Excepcional, una excepción están estos dos contratos. Pero aquí lo que establece el 84 es de que fíjense que a pesar de que son cortos o están ya determinados para que terminen en determinada época, pueden terminar antes de lo pactado. Pero como estamos hablando de plazo fijo o reducción de obra, aquí lo que dice la ley es de que si es responsabilidad del trabajador, va a tener que pagar daños y perjuicios. ¿Cómo se va a cuantificar? Lo puede hacer un inspector de trabajo o bien un juez de trabajo y previsión social. Y si es el patrono, pues aquí están las reglas que debe tener en cuanto a los porcentajes, que no pueden ser inferior a un día de salario por cada mes de trabajo continuo ejecutado o fracción de tiempo por parte del trabajador. Eso es lo que señala el artículo 84. Entonces ya vimos también por mandato de la ley, por disposición de la ley, cómo termina el... Licenciado, disculpe una pregunta. Dime. En estos contratos de plazo fijo, por ejemplo, fueran 3 años el contrato. Al final, si se cumple, el trabajador cumple con el tiempo, en este caso, ¿hay pago de indemnización o no la hay? Bien, ahí, pero primero, acordate, te rebasando yo la clasificación, para que nos quede claro que no lo puedes hacer por tanto tiempo. Entonces, para que nos quede claro, vamos a regresar. No tengo ahorita la clasificación, alguien que me tenga por ahí el artículo. Déjame ver. Aquí creo que lo tengo. Aquí está. Miremos otra vez el artículo 25. ¿Sí? Artículo 25. Sí. Dice, a plazo fijo, cuando en el B, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia, como conclusión de la obra, que forzosamente ha de poner fin a la relación de trabajo. En este segundo caso, se debe tomar en cuenta la actividad del trabajador en sí mismo como contrato y no el resultado de la obra. Pero, déjame ver donde habla de la parte excepcional. Aquí estamos. Fíjate que cuando habla el 27, que los contratos pueden ser verbales, ¿sí? Cuando dice, por ejemplo, sí, ¿cuáles pueden ser verbales?
las labores agrícolas o ganaderas, servicios de los trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días. ¿Qué van a hacer estos? A la prestación de trabajo por obra determinada, siempre que el valor de esta no exceda de 100 quetzales, y si hubiera señalado plazo para la entrega, siempre que no sea mayor de 60 días. No, yo nunca he visto uno de tanto tiempo, de 3 años. Fíjese, licenciado, que sí, digamos, tengo el caso de mi hija, que a ella le dijeron que firmó contrato, pues acaba de firmarlo, por 2 años y medio. Tal vez me lo conseguís y me lo mandás. Sí, con ¿Sabes mucho por qué? gusto. Porque me parece sumamente extraordinario tanto plazo. ¿Por qué? Porque, mira, pues la naturaleza de los contratos de trabajo es permanente, es que sea de naturaleza permanente. Los contratos a plazo fijo y por obra determinada, dice la ley que deben ser accidentales, deben de ser temporales. Pero ya después de 2 años y 3 años, pues no estamos hablando que sea accidental. Yo te garantizo que tu hija hace cosas propias de la naturaleza de la empresa, que son permanentes. Entonces, el contrato no podría ser a plazo fijo. Pero si quieres me borras la empresa y el nombre de tu hija, pero me gustaría analizarlo. No podría ser. Preguntarle a tu hija si el contrato lo inscribieron en la Dirección General de Trabajo. Porque para mí ese contrato ya se convirtió por tiempo indefinido. La naturaleza es permanente de la empresa. Oye, a plazo fijo por obra determinada son trabajos accidentales. Pero me estás hablando de 2 años y medio, no es algo accidental, pues es algo permanente. Pero tengo duda porque no que ella verifique, o tú verificas o que ella pregunte, o mirate si está registrado, porque ese contrato tuvo que haber sido rechazado por la Dirección General de Trabajo. Pero puede ser que no esté registrado, que solo sea un convenio. Todavía no ha firmado el contrato, sino solo le indicaron que el tiempo que iba a laborar ahí es por 2 años y medio, pero no ha firmado contrato. Bueno, esperemos que firme, Irma. No para hacer la mala obra de que la puedan despedir, no, que posiblemente no tengan ellos el conocimiento realmente que es un contrato. Porque fíjate que me he encontrado, recientemente, la semana pasada, me encontré con una empresa con la que voy a trabajar unas horas, y resulta que me tuve que hablar con la de recursos humanos, con la gerente de recursos humanos. Es una licencia de psicología. Sí. Entonces, cuando nos pusimos a dialogar y platicar con ella, se dio cuenta ya la necesidad que casi en todos los departamentos, en todas las direcciones, gerencias de recursos humanos, debería haber un abogado, y un abogado laboralista. Sí. Entonces, porque muchas veces hacemos las cosas inconscientemente, ¿va? Y como así se venía haciendo toda la vida, hay que seguirlas haciendo. Pero sin quererse puede estar infringiendo una norma. ¿Aló? Sí, dime. Jóvenes. ¿Sí, Lic? Sí me escuchan, ¿va? Sí, licenciado. Se perdió la señal. Sí, licenciado. Bueno, entonces, sin ánimo de perjudicar nada, mejor léelo, y ya cuando lo tengan, o que ella lo lea, y tú nos lo comentás. Bueno, vamos con otras formas de terminación de los contratos de trabajo. Y estas son las involuntarias. Yo creo que le quedó encendido el micrófono. Se perdió la señal, ¿verdad, licenciado? A mí se me perdió. Bueno, te decía de que esperemos mejor, lees tú el contrato y nos lo comentás. Muy bien, licenciado. Muchas gracias por todo. Gracias. Vamos a la siguiente. Causas involuntarias por las que termina un contrato de trabajo. ¿Sí? Muerte del trabajador. Ahí definitivamente era involuntaria a ustedes. Fuerza mayor o caso fortuito. Tampoco lo teníamos previsto. La insolvencia, quiebra o liquidación judicial
o extrajudicial de la empresa, tampoco estaba previsto. La incapacidad o muerte del patrón, tampoco lo teníamos previsto. Por eso son involuntarias. ¿Sí? ¿Quería decir algo, Hansi? Licenciado, buenas noches. Me viene a la mente, ahorita que está platicando esa cuestión de las terminaciones de los contratos y de manera involuntaria, ¿qué pasa? Como en el caso que sucedió con Guatel, que todos los empleados de un día para otro se les terminaron los contratos. Le digo porque yo trabajé ahí, ¿verdad? Y de un día para otro estábamos en el aire. Y obviamente ninguno pensó que iba a pasar esa situación de que fue por fuerza mayor, ¿verdad? Sí, fíjate que, por ejemplo... Fue una complicación bien grande, ¿verdad? Porque claro, yo recuerdo. Y fíjate que fue tremendo porque lo que pareció fue de que aparece, y eso se da, ¿viste? ¿Qué pasa muchas veces cuando desaparecen, por ejemplo, una institución? Te recuerdas que el Estado, por ejemplo, alguna secretaría las ha desaparecido, pero ¿qué va a pasar con ese personal? Claro, yo te digo, pues ahora últimamente hay convenios donde los trasladan a otras instituciones, pero la mayoría de veces, pues es un caso especial, donde han por terminado la totalidad de los contratos de trabajo. Pero lo vamos a ver cuando miremos la ley de servicio civil. Vamos a regresar ahora a la iniciativa privada. Puede ser por muerte de patrón o muerte de trabajador. Eso es involuntario, nadie lo tenía previsto a ustedes. Pero para que nos quede grabado, ¿quién nos hace el favor de leer el artículo 85? Yolik. Por favor. Artículo 85. Son causas que terminan con los contratos de trabajo de cualquier clase que sean, sin responsabilidad para el trabajador y sin que se extingan los derechos de éste o de sus herederos o concubina para reclamar y obtener el pago de las prestaciones o indemnizaciones que puedan corresponderles en virtud de lo ordenado por el presente código o por disposiciones especiales, como las que contengan los reglamentos emitidos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en uso de sus atribuciones. A. Muerte del trabajador, en cuyo caso, si éste en el momento de su deceso no gozaba de la protección de dicho instituto, o si sus dependientes económicos no tienen derecho a sus beneficios correlativos por algún motivo. La obligación del patrono es la de cubrir a dichos dependientes el importe de un mes de salario por cada año de servicios prestados, hasta el límite máximo de 15 meses. Si se tratare de empresas con 20 o más trabajadores, y de 10 meses si fueren empresas con menos de 20 trabajadores. Dicha indemnización deba cubrirla el patrono en mensualidades equivalentes al monto del salario que por el propio lapso devengaba el trabajador. En el supuesto que las prestaciones otorgadas por el instituto, en caso de fallecimiento del trabajador, sean inferiores a la regla enunciada, la obligación del patrono se limita a cubrir en la forma indicada la diferencia que resulte para completar este beneficio. La calidad de beneficiarios del trabajador fallecido debe ser demostrada ante los tribunales de trabajo y previsión social, por medio de los atestados del registro civil o por cualquiera otro medio de prueba que sea pertinente, sin que se requieran las formalidades legales que conforme al derecho común fueren procedentes. Pero la declaración que el juez haga al respecto no puede ser invocada sino para los fines de este inciso. La cuestión se debe tramitar en incidente y B, la fuerza mayor o el caso fortuito, la insolvencia, quiebra o liquidación judicial o extrajudicial de la empresa, o la incapacidad o la muerte del patrono. Esta regla rige cuando los hechos a que ella se refiere produzcan como consecuencia necesaria la imposibilidad absoluta de cumplir el contrato.
En estos casos, la Inspección General de Trabajo o los tribunales de trabajo y previsión social, si ya ha surgido litigio, deben graduar discrecionalmente el monto de las obligaciones de la empresa en concepto de despido, sin que en ningún caso estas puedan ser menores del importe de 2 días de salario, ni mayores de 4 meses de salario por cada trabajador. Para este efecto, debe tomarse en cuenta fundamentalmente la capacidad económica de la respectiva empresa en armonía con el tiempo que tenga de estar en vigor cada contrato. No obstante, el límite máximo que establece el párrafo anterior, si la insolvencia o quiebra se declara culpable o fraudulenta, se deben aplicar las reglas de los artículos 82 y 84 en el caso de que estos den lugar a prestaciones o indemnizaciones mayores a favor de los trabajadores. Bueno, para que nos quede grabado. Vamos a otra causa. Causas que permiten tener un contrato sin responsabilidad para ninguna de las dos partes. Plazo fijo y conclusión de la obra. Por mutuo consentimiento y que estén expresadas o estipuladas en la ley, o sea, en el contrato. Ellos pueden pactar que no haya responsabilidad si dan por terminados los contratos de trabajo, pero que no se olvide que te decía del mutuo consentimiento. Y con plazo fijo no hay ninguna pena ni conclusión de la obra. Mutuo consentimiento tampoco. Causas legalmente expresadas o estipuladas en él, es un poco complicado, pero pueden darse también. El que más miramos aquí es el mutuo consentimiento. Y por último tenemos estas que el programa las tiene un poco raras, pero yo las quise poner así ustedes. Terminación legal del contrato individual de trabajo y las obligaciones que deriven de la terminación legal del mismo. Derecho de inamovilidad. Terminación ilegal. ¿Por qué yo le puse legal? Porque hay patronos que en el caso de la mujer trabajadora, en el caso de los trabajadores en formación de un sindicato, cuando se trata del comité ejecutivo de un sindicato o cuando se emplaza a la empresa, cuando se plantea un conflicto colectivo de carácter económico-social en contra de una empresa, cuando hayan escuchado ustedes la palabra, la entidad está emplazada y no puede despedir. En estos 4 casos, el Código de Trabajo, la normativa en materia laboral en Guatemala, dice que gozan del derecho de inamovilidad. Entonces no procede el despido, salvo que el patrono pida autorización judicial. Si es de la mujer trabajadora, si en el periodo de embarazo o periodo de lactancia, si son los trabajadores en formación de un sindicato, o es cuando una entidad está emplazada en el planteamiento de un conflicto colectivo de carácter económico-social, la ley dice que el juez tiene que acudir previamente a un juez, el patrono, tiene que acudir a un juez y a través de un incidente de obtener una resolución que le permita despedir al trabajador. Normalmente le dan 20 días para despedir al trabajador. Si no lo hace en 20 días, prescribió su derecho y ya no lo puede despedir. Es más, con la mujer habla que debe ser una falta grave. Difícil. ¿Quién va a calificar si es grave o no es grave? Pero bueno. Y en el caso de los miembros del comité ejecutivo de un sindicato, de conformidad con el 223, habla que es el único caso donde tiene que ser a través de un juicio ordinario. Eso significa que es sumamente difícil, o por lo menos la tramitación de terminación de un contrato de trabajo para un miembro de un comité ejecutivo se le vuelve complicado al patrono porque es a través de un juicio ordinario. Los otros 3 casos son incidentes, salvo este que es un juicio ordinario. Pero en norma general, los patronos no los pueden despedir. Y si los despiden, no gozan del derecho de emplazar al patrono para que les paguen sus prestaciones. Gozan el derecho de que el patrono los reinstale. Eso es lo que debe pelear la clase trabajadora
en estos 3 casos, cuando en forma ilegal un patrono quiere ponerle fin a su contrato de trabajo. Vamos a ver para que nos quede grabados. Mujer trabajadora. Artículo 151, inciso C y D del Código de Trabajo. Se prohíbe a los patronos, primero es una prohibición, despedir a las trabajadoras que estuvieran en estado de embarazo o periodo de lactancia, quienes gozan de inamovilidad, salvo que por causa justificada, originada por falta grave a los deberes del contrato de conformidad con el puesto en el artículo 7, ahí se sienta el 77, pero que no se nos olvide que es 77. No, Gustavo, ahorita vamos a hablar de eso, Gustavo. 77, en este caso el patrono debe gestionar el despido ante los tribunales de trabajo, para la cual debe comprobar la falta y no podrá ser efectivo hasta no tener la autorización expresa y por escrito del tribunal. En caso el patrono no cumpliere con tal disposición, la trabajadora podrá acudir o concurrir a los tribunales a ejercitar su derecho de reinstalación en el trabajo que venía desempeñando y tendrá derecho a que se le paguen los salarios dejados de devengar durante el tiempo que estuvo sin laborar. En el segundo caso, trabajadores en formación de un sindicato, artículo 209 del Código de Trabajo. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato. Gozan de inamovilidad a partir del momento en que den aviso por cualquier medio escrito a la Inspección General de Trabajo. Si se incumpliere con lo establecido en este artículo, él o los trabajadores afectados deberán ser reinstalados en 24 horas. Igual que la mujer en estado de embarazo o periodo de lactancia, si la despiden deben de reinstalarla en 24 horas. Igual a esta clase de trabajadores que están formando un sindicato. 3. Artículo 223, inciso D. El funcionamiento e integración del comité ejecutivo se rige por estas reglas. Dentro de todas, el inciso D. Los miembros del comité ejecutivo gozan de inamovilidad en el trabajo que desempeñe durante todo el tiempo que dure sus mandatos y hasta 12 meses después de haber cesado en el desempeño de los mismos. Dichos miembros no podrán ser despedidos durante el referido periodo a menos que incurran en causa justa de despido, debidamente demostrado por el patrono en juicio ordinario ante los tribunales competentes. Y por último, el planteamiento del conflicto. Lo que dice aquí es que una vez esté planteado un conflicto. ¿Qué es un conflicto colectivo de carácter económico-social? Un grupo de trabajadores coaligados o bien un sindicato de trabajadores pueden emplazar a un patrono presentando un pliego de peticiones para que se discuta un pacto colectivo de condiciones de trabajo si es sindicato y un pliego de peticiones si son trabajadores coaligados. Si llegan a un arreglo, los trabajadores coaligados van a tener un convenio colectivo. Los trabajadores sindicalizados, la discusión y aprobación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Pero desde el momento que emplazan a estos trabajadores en un conflicto colectivo, a un patrono no los puede despedir, salvo que a través de un incidente pida la autorización judicial. Y si no llena eso, pues lo que dice el artículo 380 es que van a proceder a su reinstalación. Alguien que me lea únicamente lo que está subrayado. Irma. Si se produce terminación de contratos de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos, y en su caso de desobediencia duplicará la sanción conforme lo previsto en el artículo que precede. El juez actuará inmediatamente
por constarle de oficio o por denuncia la omisión del indicado procedimiento. En este último caso, su resolución de reinstalación debe dictarla dentro de las 24 horas siguientes de haber ingresado la denuncia al tribunal. Bueno, ahí estamos. Ahora ya terminamos la parte de la terminación de los contratos de trabajo. Ahora vemos este bendito documento. Yo le digo bendito porque todos nosotros los trabajadores, cuando usted tenga que dar una asesoría, una opinión, una consulta, por favor, tenga en cuenta el contenido del artículo 87. Miren qué interesante es. Y hemos hablado en otras ocasiones con ustedes que, por ejemplo, cuando uno se retira de la empresa y usted la pone como referencia, muchas veces llaman a recursos humanos a su jefe inmediato y da referencias inadecuadas que muchas veces por eso ni lo nombran, no lo vuelven a contratar a uno. La importancia que tiene el artículo 87 es una obligación del patrono y un derecho de nosotros los trabajadores. ¿Qué dice? A la terminación de todo contrato de trabajo, por cualquier causa que éste termine, el patrono debe dar al trabajador un documento que exprese únicamente fecha de su entrada y su salida, su relación laboral, la clase de trabajo que usted ejecutó y el salario ordinario y extraordinario durante el último periodo de pago. Pero si el trabajador lo desea, el certificado debe terminar también. Entonces, aquí dejó de ser un documento, entonces se convirtió en un certificado, por lo que dice precisamente este párrafo. La manera como trabajó. Si tenés que decir, agrégueme ahí cómo fue mi trabajo, califíquemelo. Y la causa o causas de terminación del contrato. Con eso usted se debe evitar la represalia que estén dando malas referencias. Con eso el nuevo patrón no se va a dar por válido, ni siquiera va a llamar, porque hay un contrato firmado por la autoridad de esa empresa en la que usted dejó de laborar, donde están dando referencias sumamente importantes. ¿Qué pasa si el patrón no nos da este documento? Se lo dejé en rojo. Está cometiendo una falta de trabajo y previsión social, artículo 269, y va a ser sancionado por la Delegación Departamental de la Inspección General de Trabajo de conformidad con el artículo 172, inciso F. Ahí terminaríamos esto, pero nos falta las prestaciones irrenunciables de todo contrato de trabajo. Bonificación incentivo, vacaciones, bonificación anual para el sector privado y público y el aguinaldo. Estos son irrenunciables. Aquí si no hay discusión no podemos renunciar. Todo patrón nos debe pagar, aunque hayamos cometido una falta gravísima. Esto nos lo tienen que pagar. Esto no hay alternativa, no hay discusión. Estas son irrenunciables. La indemnización la podemos discutir. Daños y perjuicios lo podemos discutir. Pero estas, por cualquier motivo que usted se retire de la empresa, se las tienen que pagar. Veamos qué dice. 4 artículos de la ley de bonificación incentivo. Irma Elizabeth. Sí. Artículo 1. Decreto 37-2001 del Congreso de la República. Se crea a favor de todos los trabajadores del sector privado del país, cualquiera que sea la actividad en que se desempeñen, una bonificación incentivo de 250 quetzales que deberán pagar a sus empleados junto al sueldo mensual devengado, en sustitución de la bonificación incentivo a que se refieren los decretos 78-89 y 7-2000, ambos del Congreso de la República. Artículo 2. Decreto número 37-2001 del Congreso de la República. Se incrementa en la cantidad de 50 quetzales la bonificación mensual a favor de todos los trabajadores del organismo ejecutivo, presupuestado con cargo a los renglones 011, personal permanente, 021, personal superremunerado,
0.22 personal por contrato y 0.31 jornales, otorgado a través del Acuerdo Gubernativo 66-2000 de fecha 26 de enero del 2000, quedando en consecuencia dicho bono en 250 quetzales mensuales. Artículo 3. Decreto número 37-2001 del Congreso de la República. Se incrementa en la cantidad de 50 quetzales el bono mensual a favor de los pensionados, otorgado mediante decreto número 3-2000, reformado por el decreto número 36-2000, ambos del Congreso de la República, quedando en consecuencia dicho bono en 250 quetzales mensuales. Artículo 4. Decreto número 37-2001 del Congreso de la República. Se crea una bonificación mensual de 250 quetzales para todos los trabajadores de las entidades descentralizadas y autónomas presupuestados con cargos a los renglones 011, personal permanente, 021, personal supermunerario, 022, personal por contrato y 031 jornales. Bueno, ahora las vacaciones. El 130 dice, todo trabajador sin excepción tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año continuo de servicio al mismo patrón, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. Artículo 133. Cuando el trabajador cese en su trabajo, cualquiera que sea la causa, antes de cumplir un año de servicio continuo, antes de adquirir el derecho a un nuevo periodo, el patrono debe compensarle en dinero la parte proporcional de las vacaciones de acuerdo con su tiempo de servicio. Bonificación anual para el sector público, privado y público. Decreto 42-92 del Congreso de la República. Se establece de carácter de prestación laboral obligatoria para todo patrón, tanto el sector privado como el sector público, el pago a sus trabajadores de una bonificación anual equivalente a un salario o sueldo ordinario que devengue el trabajador. En el artículo 2, la bonificación anual será equivalente al 100% del salario o sueldo ordinario devengado por el trabajador en un mes para los trabajadores que hubieran laborado al servicio del patrono durante un año interrumpido y anterior a la fecha de pago. En el artículo 3, la bonificación deberá pagarse durante la primera quincena del mes de julio de cada año. Aguinaldo es el decreto 76-78 del Congreso de la República. Se llama Ley Reguladora de la Prestación del Aguinaldo para los trabajadores del sector privado. Todo patrono queda obligado a otorgar a sus trabajadores anualmente, concepto de aguinaldo, el equivalente al 100% del salario o sueldo ordinario mensual que devengue en un año de servicio continuo o la parte proporcional correspondiente. También el artículo 2 dice, el 50% deberá pagarse el 50% en la primera quincena del mes de diciembre y el otro 50% restante en la segunda quincena del mes de enero. Ustedes saben que ha sido superado, ahora se paga diferente. Entonces ahí estaríamos con estas otras 4 prestaciones, que estas son de carácter irrenunciable. Estas sí son de carácter irrenunciable. Por lo menos una pregunta me gustaría que nos hiciéramos ahí para que ya el tiempo se nos fue. Yo creo que lo vamos a dejar ahí y pues nos va a quedar hasta para después de la semana de descanso y el poder reunirnos. Solo quiero decirles de que, pues no sé si ya lo harían oficial, pero creo que el día viernes definitivamente, pues según circular de la propia universidad, pues no va a haber labor para nosotros, ni va a haber clases para ustedes. Entonces, déjenme ver aquí.
Entonces, pues lo vamos a dejar hasta ahí. Desearles a ustedes un feliz descanso, un feliz Semana Santa, que la disfruten, todo con cuidado, así de que un fuerte abrazo, y si Dios nos lo permite, pues nos vemos el lunes después de Semana Santa. Estamos tratando de que, con el hablan de que podamos terminar los puntos que tenemos previstos para el segundo parcial, para que al final únicamente nos quede los regímenes especiales y el análisis de la ley del servicio civil. Así es que un fuerte abrazo y feliz descanso, y si Dios nos lo permite, pues nos vemos el lunes después de la Semana Santa. Gracias.